Si tuvieras que adivinar qué país tiene el fondo soberano más grande del mundo, ¿qué dirías? Podría ser China, con su asombroso superávit comercial de 992.200 millones de dólares. O tal vez Arabia Saudita, hogar del 16% de las reservas mundiales de petróleo y que bombea cerca de 11 millones de barriles al día. Buenas suposiciones, pero ninguna de estas naciones lleva la corona. La respuesta es Noruega, un país europeo aproximadamente del tamaño de Nuevo México, que cuenta con la asombrosa cifra de 1,8 billones de dólares. Sí, has leído bien. Billones con B de bravo. Pero eso ni siquiera es lo más sorprendente, al menos no para este video. Lo impactante es lo que Noruega planea hacer con una gran parte de ese dinero, algo que ha dejado a Estados Unidos y al resto del mundo completamente atónitos. Alerta de spoiler: Ucrania será uno de los principales beneficiarios. Este video te contará todos los detalles. Empecemos por lo básico. Para quienes no pasan su tiempo libre leyendo informes económicos, un fondo soberano, o SWF por sus siglas en inglés, es como una gigantesca cuenta de ahorros, pero para un país entero. Los gobiernos construyen estos fondos utilizando excedentes de efectivo, a menudo provenientes de los ingresos del comercio petrolero u otras ganancias inesperadas. Luego, invierten ese dinero en activos como acciones, bonos e inmuebles para hacerlo crecer. Pero si crees que todos los fondos soberanos son iguales, piénsalo de nuevo. El fondo de Noruega está en una liga completamente diferente. Como mencionamos, este fondo, oficialmente llamado Fondo Global de Pensiones del Gobierno, es el mayor del mundo, y por un amplio margen. Al momento de este video, el valor del fondo asciende a aproximadamente 20.000 millones de coronas noruegas, lo que equivale a 1,8 billones de dólares. Para que te hagas una idea, aquí están los valores de otros 4 fondos soberanos dentro del top 5 mundial. The China Investment Corporation, el mayor fondo soberano de China, 1,33 billones de dólares. The Safe Investment Company, la rama en Kong del Fondo Soberano Chino, 1,09 billones de dólares. The Abu Dhabi Investment Authority, 1,06 billones de dólares. The Kuwait Investment Authority, 1,03 billones de dólares. Como puedes ver, el Fondo Soberano de Noruega está en una liga propia. ¿De dónde viene todo este dinero? El valor del fondo en 2024 puede desglosarse de la siguiente manera: 1,02 billones de dólares provenientes de rendimientos sobre inversiones, 469.000 millones de dólares en flujos netos de entrada, 326.000 millones de dólares derivados de factores cambiarios. Más específicamente, la mayor parte del dinero proviene de inversiones en acciones, con Noruega teniendo participaciones en aproximadamente 9.000 empresas en todo el mundo. En promedio, posee el 1,5% de todas las empresas públicas a nivel global. Esto significa que cuando los mercados globales prosperan, también lo hace la fortuna de Noruega. Luego están los bonos, que son esencialmente préstamos a gobiernos y corporaciones que generan rendimientos estables. A esto se suman los bienes raíces, ya que Noruega posee edificios de oficinas de primer nivel, espacios comerciales y centros logísticos en las principales ciudades del mundo. Y finalmente está la infraestructura de energía renovable, donde el fondo ha invertido fuertemente en proyectos de energía eólica y solar como una apuesta a largo plazo por la sostenibilidad. ¿La mejor parte? El Fondo Soberano de Noruega está cuidadosamente diseñado para seguir creciendo. A diferencia de muchos otros países, Noruega solo invierte fuera de sus fronteras para evitar que su propia economía se sobrecaliente. En resumen, el fondo soberano más grande del mundo no pertenece a una superpotencia económica como China ni a un gigante energético como Arabia Saudita, sino a una nación de solo 5 millones de habitantes que ha gestionado su riqueza con una visión impresionante. Y ahora, el mundo entero observa con atención qué hará Noruega con su fortuna de 1,8 billones de dólares. Eso significa que, mientras los mercados globales fluctúan, Noruega diversifica sus riesgos en múltiples industrias y regiones. Y hasta ahora, esta estrategia ha funcionado de manera brillante. Menos de la mitad del valor total del fondo proviene realmente de los ingresos petroleros del país. El resto se ha construido a través de inversiones inteligentes. Así que esto cubre la parte del ahorro. Pero ¿qué hay del gasto? Es importante saber que Noruega no trata este fondo como una alcancía gigante que se puede romper cada vez que se quiera. Existen reglas estrictas sobre cómo se puede utilizar ese dinero. Cada año, el gobierno solo puede usar una pequeña parte del fondo. Sin embargo, incluso esa pequeña porción representa casi el 20% del presupuesto nacional. La clave está en un principio fundamental: solo gastar lo que el fondo genera como ganancia, nunca tocar el fondo en sí mismo. Esta filosofía fue parte esencial del sistema desde sus inicios, allá por la década de 1960, cuando Noruega reclamó su soberanía sobre su plataforma continental.
El país sentó las bases para una gestión responsable y a largo plazo de sus recursos petroleros. Las reglas eran claras: no agotar los recursos ahora, sino pensar en el futuro. Desde 2001, Noruega ha seguido una estricta regla presupuestaria que limita el gasto a un máximo del 4% de las ganancias del fondo cada año, ajustándose posteriormente al 3%. Esta regla del 3% significa que Noruega solo utiliza el rendimiento esperado de sus inversiones, lo que garantiza que el fondo siga creciendo mientras sigue apoyando la economía. Por eso esta regla, introducida por el primer gabinete de Jens Stoltenberg, ha sido ampliamente respaldada por todos los sectores políticos del país. Pero aquí es donde la estrategia noruega se vuelve aún más inteligente. El desmoronamiento de una alianza. Para ponerlo en contexto, el programa de apoyo Nansen para Ucrania, que lleva el nombre del humanitario noruego y Premio Nobel de la Paz Fridtjof Nansen, es uno de los principales mecanismos a través de los cuales Noruega proporciona ayuda tanto civil como militar a Ucrania. Este programa, que cuenta con el respaldo de múltiples partidos políticos, se lanzó inicialmente con un presupuesto de aproximadamente $2.400 millones para el periodo de 2023 a 2030, lo que representa un compromiso significativo por parte de Noruega frente a la guerra en curso. Ahora, Noruega está incrementando aún más su apoyo, ya que el Storting, Parlamento noruego, aprobó una partida adicional de 50.000 millones de coronas noruegas, aproximadamente $4.460 millones para Ucrania en 2025. Solo en 2024 se asignaron aproximadamente $2.490 millones a Ucrania a través de este programa, de los cuales $918 millones se destinaron a ayuda civil y humanitaria. $1.560 millones se destinaron a asistencia militar. Este desglose garantiza que el apoyo sea integral, abordando tanto las necesidades inmediatas de defensa de Ucrania como su crisis humanitaria. A primera vista, estas cifras son impresionantes, pero luego recuerdas la cifra con la que empezamos este video: $1,8 billones. Y Noruega parece recordarlo también. Por eso, Guri Melby está instando a Jens Stoltenberg a reconsiderar su postura respecto al uso del fondo soberano del país para ayudar a Ucrania. Ella cree que Noruega puede y debe hacer más por Ucrania, incluso si eso implica ciertos riesgos para las reglas fiscales. Según Melby, si el gobierno se conforma con el nivel de apoyo actual, estaría tomando una decisión consciente de ubicar a Noruega en el grupo medio de países en términos de ayuda. Noruega tiene la oportunidad y la responsabilidad de hacer más, advierte Melby. Ella insiste en que Stoltenberg, como ministro de Finanzas, tiene la capacidad y el deber de presionar para incrementar significativamente el apoyo, especialmente ahora, tras comprender la urgencia de la situación. ¿Pero por qué la urgencia ahora? Después de todo, Noruega ha tenido este valioso fondo soberano durante los 3 años que lleva la invasión rusa. Entonces, ¿qué ha cambiado ahora en el panorama geopolítico que está impulsando este renovado impulso para incrementar el apoyo a Ucrania? La respuesta está en un cambio sísmico en la dinámica global. Un cambio tan grande que es difícil de creer, pero cuyas repercusiones se están sintiendo en todas partes, incluso en los pasillos del poder en Oslo. Vamos a desglosarlo todo. El detonante, el enfrentamiento en la Casa Blanca. El evento que desencadenó esta creciente urgencia fue el amargo enfrentamiento que tuvo lugar en la Casa Blanca entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Lo que se suponía que sería una reunión rutinaria, rápidamente se convirtió en un intercambio acalorado. Zelensky, quien durante mucho tiempo ha sido un firme defensor de mantener una postura firme contra la agresión rusa, se enfrentó a la posición más suave de Trump respecto al presidente ruso Vladimir Putin. Por su parte, Trump, fiel a su estilo como negociador, presionó para que se lograra una resolución rápida del conflicto, desestimando la guerra prolongada como una pérdida innecesaria de recursos. Pero esto no fue solo un desacuerdo diplomático. Fue un punto de inflexión que expuso un problema aún mayor. Trump defendió abiertamente la mejora de las relaciones con Putin, promoviendo un acuerdo de paz que claramente beneficiaría a Rusia. Y cualquier acuerdo que favorezca a Rusia solo puede significar una cosa: Ucrania tendría que despedirse de su territorio, su seguridad e incluso, posiblemente, de su soberanía. Aunque Trump no llegó a mencionar directamente estas consecuencias, sí calificó a Zelensky de dictador sin elecciones, dejando en claro que su inclinación hacia Putin podría haber avanzado mucho más de lo que nadie imaginaba. Esto no solo contrastó drásticamente con el firme apoyo que Ucrania había recibido bajo la administración de Biden, sino que también fue visto como un claro cambio de bando por parte de Trump. La reacción en Europa. Este cambio no pasó desapercibido. El enfrentamiento en el despacho Oval envió ondas de choque por toda Europa,
donde tanto líderes políticos como ciudadanos comenzaron a temer que Estados Unidos estuviera a punto de abandonar a Ucrania, y con ello la seguridad de toda Europa. De repente, el continente fue golpeado por una posibilidad que había estado gestándose durante décadas. La posibilidad de que Estados Unidos se retirara de su papel como principal defensor de la seguridad europea. Y esa es precisamente la razón por la que Noruega está reconsiderando su postura sobre el uso de su fondo soberano. El desmoronamiento de una alianza. Que los líderes europeos se mantengan unidos detrás de Ucrania parece cada vez más incierto. La Unión Europea fue creada para perjudicar a los Estados Unidos. Estas fueron las palabras contundentes de Donald Trump, y vaya que se aseguró de que su mensaje quedara claro. Está claro que Trump ve a la UE como un enemigo formidable, y está aún más claro que está decidido a debilitarla, un arancel tras otro. Por eso propuso un arancel del 25% sobre los productos europeos. Pero eso no fue todo. Trump también ha mostrado una actitud fría hacia la OTAN, mientras estrecha sus lazos con Rusia. Incluso en las Naciones Unidas, Estados Unidos se alineó junto a Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, votando en contra de sus aliados europeos. Si combinamos todos estos elementos, el resultado es una Europa que se enfrenta a un futuro en el que Estados Unidos ya no es un socio confiable. Y Angela Merkel ya lo había advertido. Durante el primer mandato de Trump en 2017, la ex canciller alemana declaró: "Los tiempos en los que podíamos confiar plenamente en otros están en parte terminados. Hoy parece que estamos perdiendo incluso ese en parte". ¿Por qué Noruega está reconsiderando su postura? Esta creciente incertidumbre es la razón por la que Noruega está considerando recurrir a su fondo soberano. Si Ucrania y Europa realmente son abandonadas por Estados Unidos, las naciones europeas deberán actuar rápidamente para llenar el vacío. La alternativa es demasiado aterradora como para considerarla. Una razón más vergonzosa que pragmática. Pero hay otra razón por la que Noruega podría recurrir a su fondo soberano, una razón que es más vergonzosa que pragmática. A pesar de su inmensa riqueza, derivada del auge descomunal en los precios del petróleo y el gas, Noruega ha estado actuando con lentitud cuando se trata de brindar un verdadero apoyo a Ucrania. Y sus vecinos nórdicos no están dispuestos a dejarlo pasar desapercibido. Parecen decididos a convertir la falta de acción de Noruega en una mancha oscura en la reputación del país. Y esta vez, no están midiendo sus palabras. La vergonzosa realidad de la ayuda noruega. Según el Instituto Kiel, un destacado centro de estudios alemán, entre el 24 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, Noruega donó las siguientes cantidades a Ucrania: $1.980 millones en ayuda militar, $690 millones en ayuda humanitaria, $940 millones en ayuda financiera. Ambos países han donado mucho más en ayuda militar, y por un margen considerable. Dinamarca ha enviado aproximadamente $8.170 millones. Suecia ha contribuido con unos $5.080 millones. La hipocresía que denuncian Dinamarca y Suecia. Lo que enfurece aún más a sus vecinos nórdicos es la postura pública de Noruega. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, proclamó con orgullo que Noruega es el mejor amigo de Europa. Pero la realidad es muy distinta. Støre incluso visitó Kiev en el tercer aniversario de la invasión para expresar su solidaridad con Ucrania en su lucha por defenderse. Pero una cosa es mostrar apoyo y otra muy distinta es brindarlo de verdad. Esta es precisamente la hipocresía que Dinamarca y Suecia están denunciando. ¿Cómo puede una nación que se enorgullece de sus valores humanitarios y su compromiso con la paz darle la espalda a Europa en su momento de mayor necesidad? ¿Y la situación empeora? Sí, y mucho. Jens Stoltenberg, ministro de Finanzas de Noruega, sostiene que su país ya ha sido generoso al aumentar la producción de gas para Europa. Según él, Noruega ahora suministra el 30% del gas que consume Europa. Gracias por eso, Noruega. Pero Europa no te pidió gas, pidió tu compromiso, pidió tu determinación para defender la libertad y la democracia. En 2023, los ingresos de Noruega por petróleo y gas alcanzaron aproximadamente $100.000 millones, casi 3 veces el récord anterior establecido en 2008. Así que proporcionar gas no es precisamente heroísmo, es simplemente lucrar con la guerra. ¿Cómo está respondiendo Noruega a la creciente presión? Parece que Noruega ha recibido este mensaje alto y claro. Recientemente, Jonas Gahr Støre anunció que Noruega contribuirá con $7.830 millones a Ucrania en 2025. Esta cifra es más del doble de lo que se anunció inicialmente en noviembre de 2024.
Este notable aumento es, sin duda, el resultado de la creciente presión tanto de la comunidad internacional como de los críticos internos que insisten en que Noruega, dada su histórica riqueza, en particular sus ingresos por petróleo y gas debido a las interrupciones causadas por la guerra, debe hacer más. ¿Dónde irá este dinero? Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre cómo se destinará esta nueva partida de ayuda. El ministro de Finanzas de Noruega, Jens Stoltenberg, recientemente declaró que el apoyo de Noruega a Ucrania se basará en las necesidades de Ucrania y se coordinará con los socios europeos. Sin embargo, por significativa que sea esta nueva inyección de ayuda, muchos consideran que aún no es suficiente. Algunos políticos noruegos están pidiendo que se aumente considerablemente la asistencia a Ucrania, elevándola a una cifra mucho más sustancial: $2.480 millones. Pero incluso esa cifra sigue siendo insuficiente si se considera la magnitud de los recursos que Noruega tiene a su disposición. El impacto de utilizar el Fondo Soberano de Noruega. La mera idea de desbloquear el Fondo Soberano de Noruega para ayudar a Ucrania ha sorprendido al mundo. Porque este impulso financiero no solo reforzará las necesidades inmediatas de defensa de Ucrania, sino que también enviará un mensaje claro. El gobierno noruego ha admitido que esta es la situación de seguridad más crítica que el país ha enfrentado en décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, para ser precisos. Con la agresión rusa avanzando sin control, la estabilidad de toda Europa está en riesgo. Si Noruega quiere seguir siendo un actor clave en la seguridad europea, no basta con hacer promesas, debe demostrarlo con acciones concretas. Por eso, Noruega se ha comprometido a proporcionar un total de $18.950 millones en ayuda a Ucrania hasta el año 2030. Este compromiso plurianual busca garantizar que Ucrania pueda defenderse no solo en el presente, sino también en el futuro. Este paquete financiero será canalizado principalmente a través del programa Nansen, que recientemente también vio un aumento significativo en sus fondos. A pesar de estos notables aumentos, Noruega sigue respetando su regla presupuestaria sobre el uso de los ingresos del petróleo. Stoltenberg se mostró visiblemente satisfecho por haber logrado mantener esta política fiscal, afirmando que la asignación adicional está en línea con la regla fiscal sobre el uso de los ingresos del petróleo. Además, Stoltenberg aseguró que se implementarán mecanismos de control para garantizar que estos fondos se utilicen únicamente para los fines previstos. Por supuesto, estos controles son necesarios, pero en el contexto de la estricta mentalidad fiscal de Stoltenberg, esto parece casi absurdo. En este momento crítico, puede que haya llegado la hora de replantear algunas prioridades, la urgencia que Noruega no puede ignorar. Si bien Stoltenberg parece aferrarse a sus principios fiscales, el resto de Noruega parece comprender claramente la urgencia del momento, porque al final del día, las palabras y las promesas no ganarán la guerra. Lo que Ucrania necesita, y lo que Europa exige, es liderazgo estratégico y un compromiso inquebrantable para garantizar que Ucrania tenga los recursos necesarios no solo para sobrevivir, sino para triunfar. Noruega, por sí sola, podría cambiar el rumbo de la guerra a favor de Ucrania. ¿Seguirá siendo la regla presupuestaria más importante que las vidas perdidas en Ucrania? ¿O finalmente Noruega dará un paso al frente y protegerá no solo a Ucrania, sino a toda Europa? El mundo está mirando, y la decisión de Noruega podría cambiar el destino del continente.